Hola Capri, Capricornio, ascendente Capricornio, Venus Capricornio, Luna en Capricornio. Capri, gracias por suscribirte a mi canal. Vamos a hacer una lectura de tarot solamente. Recordá que yo también hago astrología en algunas lecturas, así que te recomiendo ver la anterior, donde hablo de tránsitos planetarios. Bueno, Capri, vamos a ver qué pasa, qué energías disponibles tenemos para cuando veas esta lectura. Esto es solo tarot, ¿sí? Bueno, Capri, vamos a ver qué pasa contigo, Capri. A ver qué sale. Coraje. Esta es una carta de inicio, ¿no? De salir de los problemas. Decretemos que vamos a salir de los problemas, Capri. El sueño y abundancia. Bueno, Capricornio, en algunas lecturas salía como que estabas medio o media con problemas económicos, ¿no? O que estaba difícil salir. Y acá claramente habla de eso. Mira, esta carta tiene que ver con salir desde una tierra que no es muy fértil, tiene que ver con que cuesta lanzar un proyecto, con que cuesta arrancar algo nuevo, ¿no? Acá también Capricornio se ve como medio platónico, añorando algo del pasado. Bueno, estamos con Mercurio retrógrado, así que acá puede ser que para todos, ¿no? Para cualquiera que vea esta lectura, aparezca alguien del pasado o alguien que ya conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a la vez también hay una cuestión de abundancia, ¿no? Este es un rey de arco iris. Este rey de arco iris es alguien que vibra con energía de tierra, ¿no? Alguien terrenal. Si lo vemos, a ver si se ve. Uy, perdón. Es una persona, ¿ves? Que está, digamos, arriba de una alfombra, con una flor de loto en la mano, digamos, como si fuese que esta persona está tomando sol o disfrutando de los placeres de la vida, ¿no? Que siempre hablo de esto, de esta energía para Capricornio. No sé, Capricornio, si estás con alguien o si estás solo o sola, pero me da esta sensación de que, por ejemplo, si sos mujer, puede que se acerque a un hombre de signos de tierra, ¿no? O un ascendente, por ejemplo, Capri, ascendente Capri, o alguien con Venus o Luna de tierra, ¿no? Bueno, o Tauro, ascendente Tauro, Virgo, ascendente Virgo, ¿no? Claramente acá, Capricornio, me da la sensación de que vas a iniciar algo nuevo, a resucitar de tus... no sé cómo explicarlo, porque es como, más que resucitar, es tomar fuerza y energía para ir por tus sueños también puede ser, ¿no? Y a la vez generar esta abundancia que Capricornio está necesitando mucho, mucho. Bueno, yo soy Capri, así que si les gusta mi lectura, si les sirve, pueden mandarme una donación, una colaboración, una propina a través del botón gracias que aparece acá en mis lecturas. Voy a regalar una lectura por mes a la persona que más participe en mi canal. Y mandar una propina implica, ¿no? Bueno, para lograr esta abundancia que necesitamos, Capricornio. Bueno, entonces, ¿qué más sale? Tenemos, a ver, vamos a hacer a nivel trabajo, a ver qué dice el tarot gitano. Bueno, otra vez el jardín, esta energía de abundancia, de comunicaciones, la llave y las nubes. Bueno, hay como confusión, hay como, como estar medio... A ver, la montaña. ¿Ves? Hay obstáculos económicos, pero Capricornio, vas a cortar con estos obstáculos económicos. ¿Cómo explicarlo? Porque puede ser que Mercurio retrógrado te haga replantearte el modo de gestionar tu dinero, sobre todo si sos autónomo o autónoma, ¿no? Es como que me da la sensación de que tenés que, digamos, en este caso, cerrar puertas a ciertos conflictos o a ciertas formas de hacer las cosas que te generan ciertos obstáculos, ¿no? Entonces, a ver, una más, después de la hoz y el trigo, que es un corte. Hay que cortar con lo tóxico, claramente. Ojo con la gente que viene del pasado, ¿no? Y algunas... a ver, ¿cómo explicarlo? Porque me da la sensación que si es una cuestión económica, que es lo que pregunté acá, vas a tener un cierto reconocimiento, ¿verdad? Entonces... hay un tema acá con cortar con ciertos obstáculos. Puede ser Capricornio que realmente empieces a salir, ¿no? Hay una lectura que yo hice, una lectura anual, donde yo hablo que Capricornio no tiene el mejor de los años económicos por una cuestión astrológica, pero que en octubre empieza a salir todo adelante, Capricornio. Así que creo que es por parte de un cierto reconocimiento, ¿no? Es por parte de, bueno, relajarse un poco y disfrutar un poco más de la vida. Y a nivel sentimental, a ver qué dice para los que están solos... la templanza, 8 de oros.
Acá hay mucha energía de trabajar pasito a pasito, ¿no? Con mucha paciencia. Mira, Capri, si estás solo, sola, pregunté, ¿no? Volvió a salir la misma persona que salió en la lectura anterior, me muero, mírala. La templanza es siempre buscar la paz, es ir con tranquilidad sobre tus proyectos económicos, que sale como mezcladito, ¿viste? Y el 8 de copas es tomar otros caminos hacia una estabilidad emocional, digamos. Acá hay mensajes que llegan, sobre todo para la mujer Capricornio, lo que veo que viene saliendo la misma energía, ¿no? Energía de mucha sensibilidad. Las copas siempre es las emociones, ¿no? Capricornio, los eclipses van a estar hasta el año que viene, así que es muy importante trabajar tu zona de creatividad, la zona de hijos, los sentimientos, cómo te enamorás, ¿no? Bueno, acá hay que trabajar en uno primero, claramente, ¿no? Salir de las confusiones, lograr más seguridad en uno mismo, en una misma, cortar con situaciones que vos sabés que ya no, ¿no? Y ponerse una mano en el corazón para, digamos, salir adelante de cualquier cuestión que te esté aquejando, ya sea sentimental o económica. Creo que Mercurio retrógrado en este caso te va a beneficiar para replantear tus emociones, tus sentimientos y quedarte en situaciones que realmente te generan más tranquilidad o más calma, ¿no? Hay que trabajar con la templanza, realmente tener paciencia, un poquito todos los días, Capri, pero sinceramente si estás solo o sola, me da la sensación de que si sos hombre, o sea, me da la sensación que hay gente acá sintiendo mucho, ¿no? Por no decir enamoramiento, que hay muchas chances de que esto suceda. Sobre todo, Capri, si estás solo o sola, que venga alguien del pasado, ¿no? Bueno, si sos mujer, alguien más joven que vibra con muchas emociones, ¿no? Tiene muchos planetas de agua en su carta astral. Yo siempre digo que el signo solo no dice nada. A veces uno vibra como su ascendente, como su Venus, como su luna. Es una persona que tiene mucha agua en su carta astral, que tiene mucho de Escorpio, que tiene mucho de Cáncer o que puede tener mucho de Piscis, suponete. Y ofreciendo algo, ya te digo, pero Capricornio está mirando también esta copa, ¿no? Yo creo que todo habla de lo mismo, de resucitar de sus emociones negativas, porque no es cenizas acá, esto es otra cosa, es emocional, ¿no? Es conectarte, Capricornio, con tus emociones, y yo creo que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? También, si estás trabajando demasiado y cuesta salir adelante, o estás muy obsesionado o obsesionada económicamente con algunas cositas, creo que soltando un poquitito más y fluyendo un poquito mejor con el amor, disfrutando un poquito más de los momentos, de la belleza de la vida, ¿no? De las cosas buenas, creo que ahí se van a empezar a destrabar ciertos obstáculos. Capri, me encantó. Gracias por suscribirte a mi canal. Recordá que si querés una lectura personalizada, háblame al Instagram perla.negradorada.tarot. Te mando un abracito, Capri.